Buen día, mi nombre es Elena Ortiz, soy enfermera general y estoy en el curso posttécnico de enfermería pediátrica. El día de hoy les voy a hablar un poco de los anestésicos. El anestésico es un medicamento o sustancia que produce pérdida de la sensibilidad o de conciencia en el paciente. Los anestésicos locales producen una pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo o solo en alguna región, como su nombre lo dice. Los anestésicos sedantes inhiben la excitación neuronal y producen sueño. Estos medicamentos actúan en el sistema nervioso central y se utilizan para realizar procedimientos médicos y quirúrgicos que requieran que el paciente esté tranquilo, que no tenga dolor, para poder realizar el procedimiento de la manera más adecuada. Dentro de los aspectos que tienes que considerar para la administración de anestésicos son valorar qué tipo de procedimiento se va a realizar para los efectos que quieres obtener. Esto quiere decir qué tipo de procedimiento vas a realizar y qué efecto tienes que tener ante el paciente para poderlo realizar de la manera adecuada. La valoración del peso y de la edad del paciente también tiene que ver, ya que la dosificación se basa en el peso y la edad. La cantidad de líquidos a administrarse, en el caso de los pediátricos, pues la cantidad de líquidos es menor la que se debe administrar y por eso es importante calcularlo. Que la administración de estos fármacos, ya sea por vía periférica o por vía central, tengan la mejor manera de administrarse para evitar producir alguna lesión en el paciente. Para calcular el peso en los niños existe una fórmula, un método que se llama método de Hantevi, que este método nos puede ayudar a calcular el peso en los niños en caso de urgencias. Por ejemplo, pacientes de 1 año le vamos a dar 10 kilogramos, de 3 años 15 kilogramos, de 5 años 20 kilogramos, de 7 años 25 kilogramos y de 9 años 30 kilogramos. Obviamente los pacientes con edades pares como 2, 4, 6, 8 y 10 nos vamos a basar entre los 10, en el año 2, entre los 10 y 15 kilogramos, que sería 12.5 aproximadamente. Recordando que es importante saber el peso del paciente, pero este método es para calcularlos en caso de que no lo tengamos y que sea una urgencia, que nadie nos pueda dar ese dato para poderle administrar una dosis correcta. Dentro de los anestésicos locales, estos anestésicos, su mecanismo de acción se une a los canales de sodio y bloquea la generación y conducción de potenciales de acción de las neuronas periféricas. Esto quiere decir que bloquea la neurona sensitiva para que no reaccione ante el medicamento y éste pueda entrar a la célula. ¿Eh? Dentro de los anestésicos locales existen varios tipos. Por ejemplo, la procaína tiene uso parenteral como infiltración, bloqueo nervioso y anestesia espinal, y como uso tópico no tiene. La benzocaína no tiene uso parenteral, tiene uso tópico dérmico, laríngeo y oral. La cloroprocaína tiene uso parenteral como epidural, infiltración y bloqueo nervioso, no tiene uso tópico. La cocaína no tiene uso parenteral, tiene uso tópico como laríngeo, nasal y urogenital. La lidocaína tiene uso epidural, infiltración, bloqueo, anestesia espinal y tiene uso tópico también dérmico, laríngeo y oral. La bupivacaína tiene uso epidural, infiltración, bloqueo y anestesia espinal. No tiene uso tópico. La etidocaína tiene infiltración y bloqueo nervioso. Tampoco tiene uso tópico. La mepivacaína tiene uso epidural, infiltración, bloqueo y anestesia espinal. No tiene uso tópico. La prilocaína tiene infiltración anestésica y no tiene uso tópico. Y la ropivacaína tiene uso epidural, infiltración y bloqueo nervioso. Tampoco tiene uso tópico. Estos medicamentos de uso local
Ujú. Tiene cierta duración y cierta potencia. Por ejemplo, la procaína, su duración es corta y es de potencia baja. La benzocaína, su duración es media y es de potencia baja. La cloroprocaína tiene su duración corta y su potencia baja. La cocaína tiene duración media, potencia baja. La lidocaína, duración corta, potencia intermedia. Y la bupivacaína tiene duración media, potencia alta. La etidocaína tiene potencia intermedia y duración larga. La mepivacaína tiene duración corta y potencia intermedia. La prilocaína tiene duración corta, potencia intermedia, y la ropivacaína tiene duración larga y potencia alta. Recordando que la duración de la acción corta es de 25 minutos a 1 hora y media. La duración media es de 1 hora y media a 5 horas y la duración larga es de 5 horas o más. Algunos anestésicos locales, los más usuales es la lidocaína, la procaína y la bupivacaína. La lidocaína, su presentación puede ser en pomada, en gel, parche, aerosol, como uso tópico, una solución oral y como inyección para anestesia local. La dosis pediátrica es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso y los efectos adversos pueden ser neurológicos o digestivos. Dentro de los neurológicos está el vértigo, la euforia, disartría, nerviosismo, parestesias, temblor, visión borrosa, tinnitus, nistagmo, ataxia, confusión mental, depresión respiratoria y a grandes dosis convulsiones. En cuestión de las digestivas puede provocar náuseas o vómitos. La procaína, su presentación viene en un envase de una ampolleta de 5 mililitros o de 10 mililitros o viene con un envase clínico de 10 ampolletas de 5 mililitros o 10 ampolletas de 10 mililitros. Su dosis pediátrica es de 4.5 miligramos por kilogramo de peso y sus efectos adversos pueden ser nerviosismo, inquietud, ansiedad, somnolencia, visión borrosa, tintineo en los oídos, temblores, tics musculares, ritmo cardíaco lento, acelerado o irregular, dolor de cabeza repentino o severo. La bupivacaína puede venir en una ámpula de polietileno de 5, 10 y 20 mililitros. Su dosis pediátrica es de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso para una inyección de dosis única y de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso para una infusión continua. Recordando que algunos de estos anestésicos aún tengan o tienen efectos locales, también tienen efectos para deprimir o inhibir el sistema nervioso central. Bueno, dentro de los efectos adversos de la bupivacaína puede ser hipotensión, bradicardia, náuseas, vómitos, cefalea, punción postural, retención urinaria, incontinencia urinaria. Dentro del mecanismo de acción de los anestésicos generales, actúan a nivel central por activación de los receptores GABA. Los receptores GABA se encuentran dentro de la neurona y cuando hay un impulso nervioso, el GABA es liberado desde la neurona 1. El GABA reacciona con los receptores de la neurona 2 y permite que entre el cloruro. Este impulso nervioso que va en curso se queda inhibido e incrementa el efecto de la inhibición del GABA y puede llegar a bloquear el impulso nervioso. Por eso no existe una conexión nerviosa sensitiva, que es lo que provoca el medicamento. Recordando también que la cantidad de efectos que podemos encontrar en estos fármacos obedecen a una gran variedad de subunidades, ya sea alfa, beta, gamma o delta, que constituyen al receptor GABA. Y a nivel periférico produce dos efectos como vasodilatación coronaria o bloqueo neuromuscular en dosis altas.
Como primer medicamento inhibidor del sistema nervioso central o anestésico general se encuentra el midazolam. El midazolam es un medicamento que su mecanismo de acción es una benzodiazepina de acción corta que se une al receptor GABA neuroespecífico del sistema nervioso central y tiene un efecto rápido, ansiolítico, anticonvulsivante y relajante muscular. Las dosis en cuestión pediátrica inicial es de 2 a 2.5 miligramos y en cuestión de sedación es de 0.03 o 0.3 miligramos por kilogramo de peso en incrementos de 1 miligramo. Y la dosis de mantenimiento es de 0.03 a 0.2 miligramos por kilogramo por hora. Las contraindicaciones de este medicamento pueden provocar hipersensibilidad, intoxicación por fármacos, alteraciones cardíacas o falla renal. Este medicamento empieza a actuar en aproximadamente 2 minutos y se obtiene un efecto máximo en un plazo de 5 a 10 minutos. Otro medicamento que tenemos es el fentanilo, que su mecanismo de acción es agonista opiáceo, produce una analgesia y sedación por interacción con el receptor opioide, principalmente en el sistema nervioso central. El fentanilo, las dosis en los niños de entre 2 a 12 años es de 1 a 2 microgramos por kilogramo dosis. Esta puede ser intravenosa o intramuscular. Puede repetirse esta dosis en intervalos de 30 a 60 minutos. En niños de entre 18 y 36 meses de edad pueden requerir 2 o 3 microgramos por kilogramo de peso. Y los niños mayores de 12 años, esta va a ser intravenosa y es de 25 a 50 microgramos. Pueden repetirse cada 3 a 5 minutos hasta obtener efectos deseados y la dosis máxima es de 500 microgramos por cada 4 horas. Las contraindicaciones puede provocar hipersensibilidad al fentanilo, pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas graves. Este medicamento, su analgesia intensa, dura entre 4 a 6 horas. El propofol. El propofol, su mecanismo de acción, actúa como el tiopental en la unión de los receptores GABA, potencializando el efecto del inhibidor central. Produce pérdida de la conciencia con rapidez y su recuperación es mucho más rápida que otros medicamentos sedantes. Su dosis pediátrica es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso y sus contraindicaciones son hipersensibilidad conocida al propofol o alguno de los excipientes incluidos en la sección. Propofol Fresenius. Contiene aceite de soya y no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad al cacahuate o a la soya. Su tiempo de inducción de la anestesia es de 30 a 40 segundos. La quetiamina. La quetiamina, su mecanismo de acción se utiliza principalmente en neonatos, induce a la sedación, provoca inmovilidad, amnesia y puede durar de 40 minutos la analgesia y hasta 2 horas la amnesia. La dosis es de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso por hora, eso es en los pediátricos, por vía intravenosa. La sedación es de 5 a 20 microgramos por kilogramos por minuto por vía intravenosa. Y las contraindicaciones es hipersensibilidad a la quetiamina o a alguno de sus componentes. Pacientes en los que hay una elevada presión arterial puede generar complicaciones. La elevada presión intracraneal, hipertensión arterial, hipertensión craneal, aneurismas, hipertiroidismo, angina, pacientes psicóticos o con glaucoma. El inicio de este efecto es en 45 segundos con un pico de actividad entre el 1 y el minuto 2 de duración de 10 a 15 minutos. Dentro de estos medicamentos hay varias etapas, 3 etapas de la sedación que se deben de tomar en cuenta, que es la etapa 1, que es la fase de inducción, que conduce al paciente a la pérdida de conciencia tras la administración de anestésicos de acción rápida y efecto breve.
La fase de mantenimiento es por vía intravenosa o inhalatoria, que esta fase de mantenimiento se lleva a cabo dentro de los procedimientos quirúrgicos que se tengan que realizar, ¿vale? Y la fase de despertar es la retirada de los fármacos sedantes para la recuperación del paciente, valorando siempre el sistema nervioso central, que el paciente despierte, que no produzca anamnesia o amnesia. Y el ADME de los medicamentos es se liberan a través del alveolo pulmonar e intravenoso. Su distribución pasan a la sangre por este medio y alcanzan el sistema nervioso central, donde ejercen sus acciones en los receptores GABA, como ya se los habíamos explicado. En metabolismo se metabolizan en el hígado y su excreción principalmente es por vía renal, biliar, leche materna y la respiración. Es importante saber el ADME de los medicamentos, ya que con este podemos ver qué tipos de efectos va a tener nuestro paciente dentro de estos lapsos de la administración de los medicamentos y después de. Las vías de administración de los medicamentos, en cuestión de medicamentos anestésicos y sedantes, hay vías de administración periféricas, vías de administración central, inhalada o tópica, como lo vimos al principio. Dentro de la vía de administración periférica, como su nombre lo dice, es por una vena periférica con un catéter periférico que se coloca en alguna de las extremidades superiores del cuerpo para poder lograr introducir el medicamento por este medio. El otro medio es un catéter venoso central que va principalmente se coloca a nivel clavicular y va a la vena cava superior, que esta a su vez va al corazón, y ese catéter es de un amplio calibre y nos ayuda a administrar abundantes líquidos, administración de medicamentos, sin algunos otros riesgos dérmicos o lesiones dérmicas que nos pueda provocar un catéter corto periférico. La otra vía de administración es inhalada y esta se lleva a cabo a veces en los quirófanos para inducir al paciente a la sedación. Para la administración de los medicamentos debemos de tener en cuenta las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Estas cuáles son 8 acciones esenciales. La primera es la identificación del paciente. La segunda, la comunicación efectiva, que esta debe llevar entre personal de salud para la administración de los medicamentos. La tercera es la seguridad en el proceso de la medicación. La cuarta es la seguridad en los procedimientos que se van a realizar. Esto tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos. La quinta es la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. La sexta es la reducción del riesgo del daño del paciente por causas de caídas. La séptima es el registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasi fallas del paciente. Y la octava es la cultura de la seguridad del paciente. También para para la administración de este tipo de medicamentos se necesita la asepsia, los principios, ¿vale? Que uno de los principios es del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de lo limpio a lo sucio, de lo distal a lo proximal, de adentro hacia afuera o de cabeza a pies. Estos principios de asepsia obviamente son para poder administrar ya sea un catéter para los medicamentos, ya sea periférico o central. También es importante recordar los 10 correctos de enfermería para la administración de los medicamentos y la preparación. En el número 1 tenemos que tiene que ser el paciente correcto. En el número 2, el medicamento correcto. El número 3, la dosis del medicamento correcto. En el número 4, la vía de administración correcta. En el número 5, la hora correcta. Número 6, fecha de vencimiento del medicamento correcto. Número 7, educar e informar al paciente
sobre los medicamentos. Número 8, registrar el medicamento. Número 9, valorar las posibles reacciones alérgicas. Y número 10, preparar y administrar usted mismo el medicamento. También dentro de esta parte están los 5 momentos para la higiene de las manos, que recordemos que es importante que a un paciente no se le provoquen más lesiones o más enfermedades dentro de la atención hospitalaria que se le está brindando. Y uno de ellos es la higiene de manos. Recordemos que pues todo nuestro trabajo es con las manos y creo que es lo mejor que podemos hacer, mantenerlas limpias para realizar los correctos procedimientos. Dentro de los 5 momentos hay 2 antes y 3 después, y lo menciona que el número 1 antes del contacto con el paciente. El número 2 antes de realizar una tarea séptica. El número 3 después del riesgo de la exposición a líquidos corporales. El número 4 después del contacto con el paciente. Y el número 5 después del contacto con el entorno del paciente. Nuestras referencias bibliográficas, y eso es todo. Muchas gracias.